Hola, bienvenidos a este breve comentario bíblico, exégesis católica. En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas vamos a encontrar las tres parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo que llamamos pródigo. Vamos a presentar brevemente este comentario a propósito precisamente del llamado hijo pródigo. Este hijo del padre, que se presenta en la parábola, le hemos conocido siempre como el hijo pródigo. La expresión pródigo significa derrochador o despilfarrador. Ese sería el significado de pródigo. Entonces estamos hablando de este hijo que le ha pedido la herencia que le corresponde a su padre, porque los padres podían heredar estando vivos, y tomando la herencia, su parte se va, como dice el mismo texto, y malgasta, derrocha, despilfarra su herencia, la parte de la herencia, en una vida disoluta. Y el resultado final de este despilfarro, de este malgastar la herencia del padre, es el sufrimiento. Termina cuidando cerdos, hambriento. Él mismo dice, me estoy muriendo aquí de hambre. Y pues nadie le daba el alimento que necesitaba. En estas condiciones, el texto dice que este hijo pródigo, despilfarrador de la herencia de su padre, se pone a reflexionar. El verbo reflexionar significa volverse hacia adentro. Re es atrás en latín y flectere, doblar. Es decir, literalmente sería se dobla hacia atrás. Es decir, se vuelve él hacia su propio interior para revisar sus propias experiencias con detenimiento y profundidad. Esto significaría o significa el verbo reflexionar. Entonces este hijo se detiene porque está sufriendo mucho y recupera su propia historia. Considera lo que ha vivido, lo que él mismo ha hecho, y seguramente cae en la cuenta de qué es lo que lo ha llevado a vivir esta situación de miseria, de hambre, de sufrimiento, de dolor. Y cuando entra en su interior, seguramente porque el texto dice que en ese momento de reflexión, de profundizar sobre su experiencia, se da cuenta de dos cosas. Dice, los siervos en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Es decir, recuerda a su padre, recuerda la casa de su padre. Tiene este recuerdo ahora que se vuelve a meter dentro de sí y a reflexionar, ahora sí recuerda a su padre y ve la abundancia en esa casa, la casa de su padre. Y ve su propia condición. Él, siendo hijo de ese padre, que en su casa tiene abundancia, siendo hijo de él, está muriendo de hambre. Y se da cuenta de que es responsabilidad suya. Esa miseria, ese dolor, ese sufrimiento que tiene, no se debe al padre. El padre es un padre bondadoso, generoso, que da en abundancia a los que viven en su casa. Pero se da cuenta de que él fue el que se salió. Él se alejó de ese padre, buscó sus propios caminos para buscar ser feliz, creyó que dándose una vida de placeres, de derroche, iba a alcanzar esa felicidad y descubrió dos cosas, que al alejarse primero de la casa de su padre,
Y segundo, al estar derrochando lo que el Padre le había dado, es la causa de su propio dolor y de su propio sufrimiento. Por eso dice, me levantaré, volveré a la casa de mi Padre y le diré. Levantarse es ponerse de pie, es pasar de una situación pasiva de sufrimiento, porque está sufriendo y padeciendo en esas condiciones, el primer inicio del cambio, el primer paso en ese proceso de cambio. Ponerse de pie, activarse, decimos, ponerse en acción. ¿Para qué? Para regresar, volveré, voy a dejar este camino que he seguido hasta ese momento, este camino de derroche, de miseria. Ya no hay más que derrochar, no hay más que gastar. Ahora lo único que está comiendo es el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, ante el recuerdo y la memoria de la abundancia, de la felicidad en la casa de su padre, dice, voy a regresar a disfrutar de esa abundancia, o por lo menos a tener la opción para no morir de hambre aquí, porque ahí hay abundancia. ¿Y qué le voy a decir a mi padre? Pequé, derroché todo lo que me diste, actué mal, fui muy sensual, fui muy derrochador, desperdicié el dinero, el tiempo, las fuerzas de un modo equivocado, pequé contra el cielo, contra Dios y contra ti. Y por lo tanto, me doy cuenta de que no merezco ser tu hijo. Por eso, para no morir de hambre, regreso y te pido por favor que por lo menos me recibas como siervo. Ya no como hijo, porque pues me alejé de ti, renuncié a esa condición y pues regreso simplemente para que me recibas como siervo. Y el padre, que estaba viendo a lo lejos, esperando el regreso, cuando lo ve, dice el texto, corrió hacia él. Es el padre el que corre, lo abrazó y lo llenó de besos. Le pide a sus siervos que le vistan con la túnica, le pongan un anillo en el dedo y sandalias en los pies, y organiza un gran banquete. Es decir, el padre, lo que el hijo se acuerda, es que hay pan de sobra. Es decir, el pan es el símbolo de la vida, del alimento. Para nosotros, el camino del hijo pródigo es importante seguirlo. Primero, darnos cuenta que en una buena medida, el sufrimiento o una parte importante del sufrimiento que nosotros vivimos en el presente es resultado de nuestras propias acciones. Hemos desperdiciado tiempo, hemos desperdiciado oportunidades de cambio, de mejora, hemos perdido el tiempo en discusiones, peleas, enojos, en pereza, de muy diversas formas. Hemos perdido, malgastado, derrochado parte de los recursos que hemos tenido, utilizándolos mal, equivocadamente, con falta de discernimiento. Y esto, todas estas decisiones equivocadas que nosotros vamos tomando, son causa de nuestro propio dolor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reflexionar. Hacer lo que el hijo pródigo hace. Se mete dentro de sí, deja de culpar a otros por su sufrimiento y su dolor, y se da cuenta primero de lo que él hizo. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos. Si hay sufrimiento, tenemos que revisar qué hemos hecho nosotros o qué hemos dejado de hacer para tener el dolor que tenemos. Puede ser inclusive que nuestro comportamiento haya sido poco responsable y el resultado a lo largo del tiempo sea tener padecimientos, enfermedades, carencias, etc.
A lo mejor no hemos cultivado adecuadamente la relación con los demás y estamos experimentando soledad, abandono, lejanía, rechazo de parte de los demás. Tenemos que revisar, como el hijo pródigo, qué hemos hecho nosotros. Y después, el segundo movimiento del hijo pródigo es recordar al Padre. Es decir, Dios nos ha prometido todo el tiempo vida y vida en abundancia, no miseria ni dolor, vida en abundancia. He venido, dice Jesús, para traer vida y vida en abundancia. Esto representa el pan abundante en la casa del Padre. Significa paz, gozo, alegría, felicidad, la de Dios. Y entonces el hijo pródigo que entiende que está en esa condición por no haber hecho la voluntad del Padre, por no haber vivido de acuerdo y en la casa del Padre y de acuerdo a su voluntad, pues regresa y dice, la base es que te desobedecí, no te hice caso, no hice caso a tu palabra, no hice caso a tus mandatos, no hice caso a tus recomendaciones, no hice caso a tu voz. Ahora quiero ser por lo menos siervo. El siervo es el subordinado, el que está ahí para obedecer, nada más, para obedecer. Entonces diríamos que el hijo pródigo tiene esta voluntad de levantarse de su desobediencia, de su derroche, de su descuido, para regresar a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La ha expresado Jesús a lo largo del Evangelio con mucho detalle. El perdón, la reconciliación, la tolerancia, la paciencia, la comprensión, la oración, el no desear el mal, el hacer el bien a todos, lo tenemos en el Evangelio. Si cualquier página del Evangelio que podamos abrir en este momento, vamos a encontrar ahí qué es lo que Dios quiere que hagamos. Si nosotros decidimos obedecer, como desea ya de hacer el hijo pródigo, vamos a entrar en otro camino. Vamos a empezar a caminar por el camino del bien, de la alegría, de la felicidad. Y el Padre no va a recibir a este hijo pródigo como un siervo. No le va a decir, está bien, quédate ahí con los siervos y obedéceme y bueno, tendrás el pan para no morir. No, regresa completamente la abundancia. Primero el abrazo y los besos que le da a su hijo. No le importa en qué condiciones viene. Lo ama independientemente de la condición en la que viene el hijo. Así que nosotros tenemos que acercarnos al Padre todo el tiempo con esa confianza, no de que nosotros somos buenos, sino de que el bueno es el Padre. Y es bueno, infinitamente bueno, cariñoso, generoso, cercano. El abrazo es un signo de una enorme cercanía que el Padre siempre ha querido tener con el Hijo, pero que el Hijo no quiso esa cercanía. Nosotros a veces, y tenemos en esta reflexión que tenemos que hacer, hemos decidido decir que no a la voluntad del Padre por seguir nuestros impulsos, deseos, emocionalidad, etc. Entonces lo primero es la cercanía de este Padre amoroso. Y después la generosidad. Le manda que le pongan túnica. La túnica es el signo de que es hijo. No solamente lo recibe, no como siervo, sino como hijo. Entonces nosotros, cuando nos acercamos al Padre, nos acercamos pidiendo su misericordia, su perdón, y cuando Él nos la da, nos recibe otra vez como hijos. Y por eso nos da abrazos y besos. Después, el anillo. Pónganle un anillo en el dedo. El anillo en la época de Jesús era muy utilizado como un sello. De hecho, en algunos lugares todavía hay
estos sellos que tienen el sello de la casa o el sello de la persona, que se utilizan y se utilizaba entonces como firma. Era el equivalente a una firma. Cuando le da entonces el anillo al hijo, el padre le está regresando el uso de todos sus bienes. Es como, si lo dijéramos en la actualidad, como una especie de tarjeta de crédito. Puede llegar con el anillo y obtener el uso de los recursos. Muestra de la enorme generosidad del padre y también de la confianza que vuelve a depositar en el hijo. Le entrega sin ninguna condición su riqueza. Así que la riqueza de Dios, Dios que es amor, alegría, bondad, paciencia, tolerancia, generosidad, todos estos bienes nos los pone a nuestra disposición. Nosotros podemos, con su ayuda, generar también en nosotros todos estos bienes. Y finalmente, las sandalias. Las sandalias representan la libertad, porque en aquella época quienes llevaban calzado, las sandalias, eran las personas libres, no los esclavos. Los siervos y los esclavos en aquella época normalmente estaban descalzos. Entonces al hijo le regresa la libertad, la que conocemos como la libertad de los hijos de Dios. Así que la conclusión para nosotros es la siguiente. En el hijo pródigo, en el hijo derrochador, estamos nosotros también. Estamos representados ahí. Y este primer movimiento del hijo pródigo de reflexionar, de volverse hacia adentro, de flexionarse, como decíamos, doblarse hacia adentro, es absolutamente indispensable para revisarnos primero. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿En dónde nos hemos equivocado? ¿En dónde hemos derrochado? ¿En dónde no hemos aprovechado? ¿En dónde no hemos discernido? ¿En dónde hemos malgastado aquellos bienes, aquellos talentos, aquella abundancia que el Padre nos ha regalado? Y arrepentirnos, levantarnos, dejar la pasividad, ponernos en acción para hacer este esfuerzo de regresar como hijos. Los hijos que obedecen, que confían, que aman, que quieren y que cumplen la voluntad de su Padre, con la certeza y la seguridad de que si emprendemos este camino todos los días, tarde o temprano, iremos cosechando los frutos de este esfuerzo. Los frutos irán apareciendo, que son los frutos que San Pablo enumera, los frutos del Espíritu Santo, es decir, los frutos de la acción del Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros tenemos esta voluntad y nos ponemos en acción para hacer las correcciones a nuestra vida y acercarnos a este Padre celestial que siempre desea darnos abrazos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.